¿Estás considerando la cremación y no sabes por dónde empezar? En este video, respondemos 7 preguntas clave que muchas personas se hacen al pensar en la cremación. Desde el significado detrás de este proceso, hasta lo que dice la Biblia, el impacto ambiental y espiritual, y los factores que un cristiano debería considerar. Con información práctica y reflexiones profundas, te ayudamos a explorar si la cremación es la opción adecuada para ti y tu familia. Pregunta 1. ¿Aceptar la cremación dentro de la fe cristiana va en contra de los preceptos de la Biblia? La aceptación de la cremación no contradice directamente los preceptos bíblicos, ya que la Biblia no prohíbe explícitamente este método de disposición del cuerpo. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de entierros tradicionales, pero no una condena clara sobre la cremación. El principio fundamental en la Biblia es el respeto por el cuerpo, que se ve como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Sin embargo, este respeto no se refiere exclusivamente al método de disposición del cuerpo después de la muerte. Lo que es más importante en la fe cristiana es la creencia en la resurrección del cuerpo. Pablo, en 1 Corintios 15, explica que los cuerpos resucitados serán glorificados, distintos de los cuerpos terrenales corruptibles. La Biblia nos recuerda que nuestros cuerpos fueron creados del polvo y, al morir, regresamos al polvo, Génesis 3:19. Este proceso, ya sea por descomposición natural o por cremación, no limita el poder de Dios para resucitar a los creyentes en cuerpos glorificados. Dios es soberano y todopoderoso, y no está limitado por el estado en que se encuentre el cuerpo al momento de la resurrección. El entierro fue la práctica más común entre los judíos y los primeros cristianos, y esto se debió en parte a su deseo de diferenciarse de culturas paganas que practicaban la cremación. En algunas civilizaciones, la cremación estaba vinculada a creencias religiosas que negaban la resurrección, por lo que los cristianos de la antigüedad favorecieron el entierro como un símbolo de su esperanza en la resurrección. Sin embargo, la cremación, tal como la conocemos hoy, no tiene las mismas connotaciones paganas que en tiempos antiguos. En el mundo moderno, muchos cristianos eligen la cremación por razones prácticas, ecológicas o económicas, sin que ello implique una negación de la fe en la resurrección. Aunque la cremación no es mencionada directamente en la Biblia, sí encontramos referencias al uso del fuego en diferentes contextos, como en el caso de la quema de los cuerpos de Saúl y sus hijos después de una batalla. 1 Samuel 31, 12-13. En ese caso, los cuerpos fueron quemados, pero los huesos fueron enterrados, lo que sugiere que la quema fue una cuestión práctica. Esto nos muestra que el uso del fuego para disponer de los cuerpos no era necesariamente una práctica condenada, sino que dependía del contexto y las circunstancias. Aceptar la cremación no va en contra de los preceptos de la Biblia, siempre y cuando se haga con respeto y dignidad. Lo más importante es la fe en la promesa de la resurrección y en el poder de Dios para restaurar y glorificar el cuerpo en el día final, sin importar su estado físico. La cremación, cuando se elige por motivos prácticos y no en contradicción con la fe, es una opción válida dentro del cristianismo. Aunque la cremación reduce el cuerpo a cenizas, para los cristianos, el enfoque está en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. El proceso físico de la cremación no afecta la capacidad de Dios para resucitar un cuerpo glorificado. Al final de los tiempos, Dios restaurará todos los cuerpos, independiente de su estado físico. Pregunta 2. ¿Qué es la cremación? La cremación es el proceso mediante el cual el calor extremo se aplica al cadáver dentro de una cámara especial, reduciendo el cuerpo a sus elementos más básicos. La mayor parte del cuerpo, incluidos los tejidos blandos, se vaporiza, y lo que queda son los huesos. Estos huesos se trituran hasta convertirse en partículas finas conocidas como cenizas. En la sociedad contemporánea, la cremación se ha convertido en una opción popular por razones logísticas y ecológicas. En ciudades densamente pobladas, los cementerios están llegando a su capacidad máxima, lo que hace que la cremación sea una opción más viable. Además, muchas personas optan por la cremación debido a su impacto reducido en el medio ambiente.
A pesar de que la cremación consume energía y emite carbono, requiere menos recursos que los entierros tradicionales. Un estudio realizado en 2020 por la Universidad de Columbia mostró que la cremación reduce significativamente la huella de carbono en comparación con los entierros tradicionales. Sin embargo, también se están desarrollando alternativas ecológicas, como el entierro verde, que permite la descomposición natural del cuerpo sin el uso de productos químicos. En el entierro verde, generalmente no se utiliza un ataúd convencional. En cambio, el cuerpo puede estar envuelto en un sudario o colocado en un ataúd biodegradable hecho de materiales naturales como mimbre, bambú o cartón, diseñados para descomponerse naturalmente en el suelo. Esto permite una descomposición más rápida y evita el uso de productos químicos, alineándose con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. El entierro tradicional utiliza grandes cantidades de recursos, como madera para los ataúdes y productos químicos para el embalsamamiento. Estos productos no solo ocupan espacio en el cementerio, sino que también contaminan el suelo y el agua. En contraste, la cremación tiene un impacto ambiental más reducido, lo que la convierte en una opción más atractiva para aquellos que están preocupados por el medio ambiente. Además, los cementerios están quedando sin espacio, lo que está llevando a muchas ciudades a considerar la cremación como una solución más sostenible a largo plazo. Estas prácticas se alinean con un creciente interés por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Algunas personas, preocupadas por el impacto ambiental de sus decisiones funerarias, optan por entierros ecológicos que no implican el uso de productos químicos ni ataúdes de materiales no biodegradables. Pregunta 3. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? La cremación es uno de los temas que ha generado dudas entre los cristianos, especialmente en lo que se refiere a la resurrección del cuerpo. En más de 200 referencias en el Antiguo Testamento sobre la muerte, el entierro tradicional es mencionado como el método normal para disponer de los cuerpos. Sin embargo, en ningún lugar se establece que debe ser la única forma. Aunque hay algunas referencias en las Escrituras a cuerpos siendo quemados, estas no describen específicamente la cremación como la entendemos hoy. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Saúl y sus hijos, quienes, tras ser derrotados en batalla, sus cuerpos fueron quemados. En 1 Samuel 31, 12-13 leemos, todos los hombres valientes se levantaron, anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de la muralla de Bet-San. Y vinieron a Jabs y los quemaron allí. Aunque se quemaron los cuerpos, los huesos fueron enterrados, lo que sugiere que la quema fue más una cuestión de necesidad que de ritual religioso. Otro ejemplo lo encontramos en 2 Reyes 23:20, cuando el rey Josías purificó a Israel de la idolatría quemando los huesos de sacerdotes paganos en los altares de los ídolos. Aunque este acto no está relacionado directamente con la cremación como práctica funeraria, muestra que el uso del fuego en la Biblia no se limita a juicios o castigos, sino que también tiene un propósito purificador. En la Biblia, la cremación no es mencionada de forma explícita como una práctica funeraria común. En cambio, el entierro era el método más extendido en las culturas hebrea y judía. Sin embargo, no hay prohibición directa de la cremación. Estos ejemplos nos muestran que, en tiempos antiguos, el uso del fuego para disponer de los cuerpos tenía connotaciones tanto de juicio como de purificación. Sin embargo, la Biblia no presenta una prohibición explícita sobre la cremación. La tradición cristiana ha preferido el entierro, pero no se encuentra una condena directa a la cremación, lo que sugiere que puede ser vista como una opción válida para los cristianos de hoy en día. El poder de Dios no está limitado por el estado físico de nuestros cuerpos. En 1 Corintios 15, 42-44, se nos asegura que, aunque nuestros cuerpos sean sembrados en corrupción, resucitarán en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ya sea que los cuerpos sean enterrados, cremados o destruidos, Dios lo puede hacer. Después de todo, Dios,
quien creó al hombre a partir del polvo de la tierra, tiene el poder de restaurar cualquier cuerpo, sin importar su estado físico. Ya sea que el cuerpo haya sido consumido por las llamas, el mar o se haya descompuesto, no hay límite para él, incluso los cuerpos enterrados durante siglos se convertirán eventualmente en polvo. La cremación no limita en absoluto el poder de Dios para resucitar a su pueblo en cuerpos glorificados. Pregunta 4. ¿Cómo influye la intención y el motivo detrás de elegir la cremación en su aceptación dentro de la fe cristiana? La intención y el motivo detrás de nuestras acciones son esenciales en la vida cristiana. En Mateo 6:21, Jesús nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto nos recuerda que Dios mira más allá de nuestras acciones externas y se enfoca en las motivaciones del corazón. La elección entre cremación y entierro debe ser guiada por un deseo de honrar a Dios y reflejar nuestra fe en la resurrección. Si la cremación se elige por razones que no contradicen nuestras creencias, como consideraciones económicas, ecológicas o prácticas, y se realiza con respeto y dignidad, entonces es coherente con los principios cristianos. En la antigüedad, algunos grupos que practicaban la cremación lo hacían como parte de rituales que negaban la resurrección o que estaban ligados a prácticas paganas. Esto llevó a que los primeros cristianos evitaran la cremación para distinguirse de esas creencias. Sin embargo, en el contexto moderno, la cremación no suele estar asociada a tales prácticas y se ha convertido en una opción más común y aceptada. La Biblia nos enseña que Dios es omnipotente y que nada puede impedir su plan de resurrección. Como vimos en 1 Corintios 15, el estado físico de nuestros cuerpos no limita el poder de Dios. Por lo tanto, la cremación, cuando se elige sin intenciones contrarias a la fe, no es un obstáculo para la resurrección. Es crucial examinar nuestros corazones. Si alguien elige la cremación como una forma de negar la resurrección o por motivos contrarios a la enseñanza bíblica, entonces esa elección podría ser problemática desde una perspectiva de fe. Pero si la decisión se toma con una conciencia limpia y un deseo de honrar a Dios, entonces no hay razón para que sea un tabú. La clave está en la intención y el corazón detrás de la decisión. Al elegir la cremación por razones que no contradicen nuestra fe y al hacerlo con respeto y dignidad, podemos estar seguros de que estamos honrando a Dios. Al entender esto, podemos eliminar el tabú que rodea a la cremación y tomar decisiones informadas y conscientes que reflejen nuestra esperanza en la resurrección y la vida eterna. Pregunta 5. ¿Afectará la cremación al cuerpo resucitado? Uno de los temores más comunes entre los cristianos es que la cremación puede interferir con la resurrección del cuerpo glorificado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el poder de Dios no tiene límites. Dios creó al hombre a partir del polvo, y en la resurrección, Él tiene el poder de restaurar cualquier cuerpo, sin importar su estado. La cremación no limita el poder de Dios para resucitar a los muertos. Esto es crucial, ya que la resurrección se basa en el poder de Dios, no en el estado del cuerpo. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo nos habla de cómo los cuerpos corruptibles serán resucitados en incorrupción. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esto significa que, independientemente de cómo un cuerpo físico sea tratado después de la muerte, Dios tiene el poder de resucitarlo en un cuerpo glorificado. Ya sea que un cuerpo haya sido enterrado, cremado o destruido por cualquier otro medio, Dios puede recrearlo perfectamente en el día de la resurrección. Si pensamos en aquellos que han muerto en desastres naturales, guerras o cuyos cuerpos se han perdido en el mar, sabemos que Dios no está limitado por estos hechos. La cremación no limita en absoluto el poder de Dios para resucitar a sus hijos. Los cristianos deben reflexionar sobre las enseñanzas de su denominación. Muchas iglesias cristianas han suavizado su postura sobre la cremación en los últimos años. Por ejemplo, la Iglesia Católica permitió oficialmente la cremación en 1963, siempre que no se eligiera por razones contrarias a la fe en la resurrección del cuerpo.
La mayoría de las denominaciones cristianas contemporáneas, incluyendo evangélicos, protestantes y anglicanos, no prohíben la cremación. Pero todavía algunos prefieren el entierro tradicional como una manera de respetar el cuerpo que fue templo del Espíritu Santo en vida. Lo importante es que cualquier decisión, ya sea cremación o entierro, debe hacerse con dignidad y respeto por el cuerpo, y en ningún caso debe ir en contra de las creencias fundamentales de la fe cristiana. Pregunta 6. ¿Es la cremación una opción aceptable para los cristianos? Como cristiano, debes considerar varios factores: tus creencias personales, las enseñanzas de tu denominación y cómo quieres ser recordado. La cremación no contradice la promesa de la resurrección glorificada, por lo que la decisión final puede depender más de tus valores personales y familiares que de una doctrina teológica específica. Al considerar la cremación, es importante pensar en cómo tus seres queridos podrían sentirse al respecto. Algunas personas encuentran consuelo en tener un lugar físico al que acudir para honrar a sus seres queridos, como una tumba en un cementerio. El entierro tradicional ofrece este punto de referencia, permitiendo a la familia y amigos visitar, llevar flores y encontrar un lugar de descanso permanente. Por otro lado, la cremación ofrece más flexibilidad. Las cenizas pueden ser esparcidas en un lugar significativo para la persona fallecida o divididas entre varios miembros de la familia. También se pueden conservar en una urna en el hogar, lo que permite a los seres queridos tener una presencia física continua de quien partió. Esta opción, aunque diferente del entierro, también puede ser vista como una forma de cercanía con el difunto. En última instancia, la decisión debe tomar en cuenta cómo te gustaría ser recordado y cómo tus seres queridos se sentirán al honrar tu memoria. Esto puede involucrar conversaciones difíciles con la familia, pero también puede ser una oportunidad para expresar tus deseos de manera clara y asegurarte de que se respeten después de tu muerte. La cremación, aunque no es mencionada directamente en la Biblia, es una opción aceptable para muchos cristianos modernos. Durante siglos, las tradiciones cristianas han favorecido el entierro debido a la visión del cuerpo como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. La Iglesia Católica, por ejemplo, permitió oficialmente la cremación en 1963, siempre que no se elija por razones que contradigan la fe en la resurrección. Otras denominaciones cristianas han seguido un camino similar, aceptando la cremación como una opción válida siempre que se realice con respeto. Además de las decisiones personales y emocionales, hay factores logísticos que podrían influir en tu elección. Los entierros tradicionales requieren que el servicio funerario y el entierro se realicen en un corto periodo de tiempo, ya que el cuerpo debe ser tratado rápidamente para evitar su descomposición. Esto puede significar que familiares y amigos que viven lejos deban apresurarse para asistir al funeral. Por otro lado, la cremación ofrece más flexibilidad en cuanto al tiempo. Al optar por la cremación, la familia tiene la opción de realizar un servicio conmemorativo en un momento más conveniente para todos, ya que el cuerpo no se descompone de la misma manera una vez cremado. Esto permite una mayor planificación y la oportunidad de que más seres queridos puedan asistir. También hay un factor de costo. Los entierros tradicionales suelen ser más costosos debido al precio de los ataúdes, el embalsamamiento, las parcelas en los cementerios y otros gastos asociados. En comparación, la cremación puede ser una opción más económica, lo que puede ser un factor importante para muchas familias. No hay evidencia bíblica que prohíba explícitamente la cremación, ni se menciona que este método sea incompatible con la promesa de la resurrección glorificada. Lo que importa no es cómo se dispone del cuerpo, sino la fe en la promesa de Dios de darnos un cuerpo glorificado en el día de la resurrección. La cremación es una opción válida para los cristianos siempre que se haga con respeto y dignidad, y no contradiga la fe en la resurrección. Al final, la decisión sobre qué hacer con tu cuerpo después de la muerte es profundamente personal y debe ser tomada después de una reflexión y oración sinceras. Para aquellos que eligen la cremación, lo más importante es mantener la esperanza en la promesa de la vida eterna, sabiendo que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, sin importar el estado en que se encuentren sus cuerpos.
Lo más importante no es cómo se dispone del cuerpo, sino el respeto y la dignidad con que se trata. En última instancia, nuestra esperanza está en la promesa de la resurrección, y la cremación no es una barrera para que Dios cumpla esta promesa. Pregunta 7. ¿Cuáles son las consideraciones espirituales, emocionales o de impacto en términos ecológicos y económicos al optar por la cremación? Optar por la cremación puede tener un impacto emocional y espiritual en la familia y seres queridos. Algunos encuentran consuelo en tener un lugar físico donde recordar a sus seres queridos, como una tumba, mientras que otros prefieren la flexibilidad de una urna que puede moverse o incluso conservarse en casa. En la Biblia, vemos que el cuidado y respeto hacia los cuerpos de los fallecidos era una muestra de honor. Ya sea que optemos por la cremación o el entierro, el enfoque debe estar en el respeto y la dignidad hacia la vida que Dios nos ha dado. Al tomar esta decisión, es importante considerar cómo afectará a tu familia. Algunos pueden encontrar consuelo en tener un lugar de descanso permanente, mientras que otros pueden preferir la movilidad y el bajo impacto ambiental de la cremación. En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, la cremación se ha convertido en una opción preferida en muchos países debido a su menor impacto en el medio ambiente en comparación con los entierros tradicionales. La cremación consume menos recursos que el entierro, que requiere grandes extensiones de tierra, madera para ataúdes y productos químicos para embalsamamiento. En lugares densamente poblados, como Japón o algunas ciudades de Europa y Estados Unidos, la cremación se ha convertido en la norma debido a la falta de espacio. Aunque la Biblia no menciona cuestiones ambientales, el llamado a ser buenos mayordomos de la creación es claro, Génesis 2:15. Al considerar la cremación, algunos cristianos optan por este camino como una forma de minimizar su impacto ecológico, alineando sus decisiones con el cuidado de la creación de Dios. A modo de resumen, la cremación no está prohibida en la Biblia, y en muchos casos, la práctica funeraria es más una cuestión cultural que teológica. El cuerpo volverá al polvo, ya sea por descomposición natural o cremación, tal como dice Génesis 3:19. Dios tiene el poder de resucitar cualquier cuerpo, sin importar su estado físico después de la muerte. La cremación tiene ventajas logísticas y ecológicas, ofreciendo una alternativa más sostenible en un mundo cada vez más consciente de su impacto en el medio ambiente. El respeto y la dignidad del cuerpo después de la muerte son los aspectos clave a considerar, sin importar el método de disposición elegido. En conclusión, tanto la cremación como el entierro tradicional son opciones válidas para los cristianos, siempre que se aborden con una perspectiva espiritual correcta. Es una decisión que debe ser tomada en oración y en diálogo con los seres queridos, manteniendo la fe en la promesa de la resurrección y el poder de Dios para cumplir su plan de vida eterna. Independiente de si elegimos la cremación o el entierro tradicional, lo importante es la fe en la promesa de la resurrección. Como cristianos, debemos recordar que nuestro cuerpo físico es temporal y que nuestro destino eterno está con Dios. El poder de la resurrección no está limitado por el estado de nuestro cuerpo al momento de la muerte. Ya sea que optemos por la cremación o el entierro, nuestra esperanza está en la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Si este tema ha tocado tu corazón o ha respondido a algunas de tus preguntas, te invito a compartir este video con tus seres queridos, para que juntos podamos reflexionar sobre lo que la Biblia dice acerca de la vida después de la muerte. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido basado en las enseñanzas bíblicas.